Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Mi nombre es Juan López y con este vídeo comenzamos un nuevo proyecto, un diorama del mítico tanque T-55, el tanque más fabricado de la historia del mundo mundial. Así que venga, sin más rollo, vamos al lío. El T-55 es sin duda el carro más mítico del Pacto de Varsovia. De fabricación rusa y comenzando su desarrollo en el año 1946, este carro de combate viene a suplir las carencias de su antecesor, el T-34 ruso de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose sin duda en el mejor carro de combate durante prácticamente casi toda la Guerra Fría. Su fácil mantenimiento, su poderoso blindaje, junto a un cañón de 100 milímetros, hicieron de este carro de combate un vehículo adelantado a su tiempo. Además, si a todas estas características le añadimos la producción en masa, ya tenemos todas las claves del éxito del T-55, que mantendría su hegemonía hasta la aparición de las modernas municiones de carga web, las cuales dejarían obsoleto el blindaje de la torreta, haciendo de estos tanques presa fácil para blindados más modernos como el Abrams americano. En cuanto a su historia, el primer prototipo del T-54 fue construido a finales de 1945 y entró en producción en el 47, sufriendo una serie de modificaciones que llevarían a que en 1955 fuese denominado el T-55, continuando su producción y mejora hasta 1979. Este carro de combate fue exportado a más de 50 países y se convirtió en el estándar de las unidades blindadas del Ejército Rojo y del Pacto de Varsovia. Todo esto hasta la aparición del T-62, con el que convivió hasta su reemplazo por los T-64 y T-72. Como decimos, este carro de combate fue un adelantado a su época. Mejoras como el sistema de infrarrojo en la dirección de tiro, protecciones NBQ, además de un nuevo sistema de tratamiento de los gases del arma principal, hicieron de este tanque todo un símbolo de la Guerra Fría, y es por eso que hoy lo traemos al canal. Pasemos ahora a ver la base del trabajo que vamos a realizar. Se trata de un modelo de Rebel, ¿vale? De escala 1.72, de un level 4, con lo cual es un tanque con bastante detalle, y este modelo en concreto corresponde a la primera versión del T-55, el T-55 AAM. También tenemos la versión T-55 AM AM2B, también de la casa Rebel y también level 4, por si queréis usar esta versión para la base de vuestro proyecto. Abajo en la descripción os dejaré los enlaces de los dos para que le echéis un vistazo. El precio es similar y lo único que cambia pues que uno es más moderno que otro. Al final es a gusto vuestro. Como decimos, se trata de una maqueta de nivel 4 de Rebel, ¿vale? Ya sabéis que Rebel, sus maquetas pues van hasta el nivel 5, que es la maqueta que se supone que es un nivel más avanzado, con más detalle, con más piezas, etcétera. Este nivel 4 para mí es ideal, no siendo pues para principiante, pero tampoco para un nivel experto. Te da la sensación y te da el disfrute de conseguir una maqueta con un realismo muy aceptable, no siendo excesivamente complicado su montaje ni su manipulación. Así pues, como digo, para mí este level 4 de Rebel es el nivel adecuado prácticamente para cualquier nivel de modelista. Una vez que hemos abierto el paquete, vemos que tenemos unas instrucciones muy detalladas, bastante bien presentadas, un librito con unos consejos iniciales en los que, por fin, ya los que estamos un poco puestos en esto, pues ya lo sabes, pues de que hay que repasar las cuchillas, que hay que mover la pintura, que el pegamento se tiene que pegar en seco, en el plástico normal, en fin, etcétera. Y que por supuesto que hay que leerlo antes de hacer cualquier cosa, ¿vale? A la siguiente, pues ya empezamos con los códigos de color y las bandejas, ¿de acuerdo? Sin más, esto es una maqueta que en su base esos tanques rusos son muy austeros y salvo que hagamos alguna modificación como un montaje invernal o lo que sea, pues el trabajo va a ser bastante simple, va el trabajo de pintura.
traemos las calcas, ¿vale? Para los distintos modelos, puesto que nos da la opción de hacer el modelo alemán, de hacer el modelo soviético, de hacer el modelo chino, ¿vale? O de hacer el otro modelo que ahora mismo no me acuerdo cuál es la bandera, ¿vale? Que yo creo que es el checo, ¿de acuerdo? Corregidme si la bandera esa pues no es la checa. Y en fin, como digo, viene con sus particularidades, ya que los modelos ruso y chino son muy parecidos y el modelo checo y el modelo alemán pues también lo son muy parecidos. Entonces, pues en fin, en función de que escojamos uno u otro, pues tendremos distintas variaciones, sobre todo en la torreta, ¿vale? Ahí tenéis las dos opciones de pintura del modelo ruso y del chino. Y en la parte última pues tenemos las opciones de pintura del modelo alemán y el modelo checo, que sigo diciendo que es checo y no estoy seguro que sea checo. Así que llegados a este punto me voy a asegurar que efectivamente es el checo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tenéis las bandejas, ¿vale? Con todo el material que necesitamos. Nuestro plastiquito, pues como siempre, en las que vamos a tener pues las 4 bandejas que van a traer todas las piezas que necesitamos para montar este T55. Bandejas con las torretas, ahí tenéis. Bandejas con las ruedas, esa es la siguiente. La bandeja donde vamos a tener todos los elementos de las orugas, además de los complementos de las torretas, pues tales como las escotillas y las distintas variaciones entre los modelos, como digo, ruso y chino, y checo y alemán, ¿vale? Y en esta última bandeja pues tenemos la barcaza, las cadenas de arrastre y las distintas tapas de motor en función, como siempre, pues de que usemos, de que nos decantemos, perdón, por la versión china o rusa o checa y alemana. Yo me voy a decantar por la versión rusa, ¿de acuerdo? Así que bueno, el trabajo es prácticamente el mismo, solo que variarán las calcas y ciertos detalles. Y bueno amigos, con esto llegamos al final de este vídeo en el que os hemos presentado el nuevo proyecto y os hemos contado un poquitín de la historia de este carro de combate ruso. Decidnos qué os ha parecido, dejadnos nuestros comentarios, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, dadnos un like si os ha gustado, suscribiros si os ha gustado muchísimo y en el siguiente vídeo montaremos y daremos la pintura base de este T55.